Buenas tardes a todos, yo soy Alejandro Sanfeliciano y en esta ponencia mi intención es ahondar un poquito más en los fundamentos teóricos de lo que nos ha contado Luis Ángel. ¿Qué vamos a ver? Tengo intención de pasar por cuatro apartados. Uno primero de ellos de intentar fundamentar qué entendemos por cambio psicológico, ¿no? Siempre que intentamos modelar de forma matemática cualquier evento, cualquier fenómeno, es muy importante definir bien ese fenómeno, ¿no? Es decir, basarnos en qué axiomas tenemos y qué herramientas dentro del modelado matemático nos pueden servir como las más útiles, ¿no? Dentro del contexto en el que estamos trabajando. Luego, en el siguiente apartado, lo que quiero explorar es un poquito de dónde sacamos los datos. Es decir, vale, podemos tener un modelo matemático, podemos tener una conceptualización, una formalización, pero esa formalización hay que nutrirla con contenido real. Entonces, ¿cómo obtenemos esos datos y cómo de esos datos somos capaces de llevarlo a esta formalización matemática? Esta formalización matemática que vamos a utilizar es la teoría de grafos, así que vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña exploración sobre qué es la teoría de grafos y cómo la aplicamos nosotros concretamente a la hora de modelar el cambio psicológico. Y por último, un pequeño repaso, tampoco muy a fondo, ¿no? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero ¿qué podemos sacar de estos grafos? Es decir, ¿qué nos aportan y qué análisis matemáticos podemos realizar sobre ellos y qué utilidad clínica pueden llegar a tener? Pues empezando con esto, ¿no? Vamos con el cambio psicológico. Nuestra intención con este modelado es modelar lo que se entiende como cambio psicológico, ¿no? El proceso de transformación en el que una persona se ve inmerso cuando desea algún tipo de cambio en su identidad, en su personalidad o en su vida, ¿no? Para definir el cambio, que es nuestra primera tarea, partimos de la psicología de constructos personales desde una visión puramente subjetiva. Que esto puede chocar en gran medida, ¿no? Porque muchas veces subjetividad y formulación matemática parece que no van de la mano, ¿no? Pero claro, no debemos entender formalización matemática como un sistema rígido, estático y puramente estricto, ¿no? Es decir, al fin y al cabo las matemáticas, a mí siempre me gusta decir que es como un lenguaje, es decir, es un ejercicio de traducción y al fin y al cabo la subjetividad existe y la podemos traducir, ¿no? Por eso cogemos este enfoque de entender el cambio no desde constructos teóricos, sino desde la propia vivencia de la persona, ¿no? Del participante. ¿Cómo entendemos esto? Pues el cambio de una estructura, del yo que vamos a llamar yo actual, a lo que desea, ¿no? Ese deseo de cambio nace cuando se moviliza hacia su yo ideal. Este cambio no hay que entenderlo simplemente como una transformación de estos significados, sino como una transformación entera del sistema, porque entendemos este sistema de significados personales, como un sistema altamente jerárquico y altamente intrincado en una organización implícita entre ellos. Esta organización es lo que en los estudios de Hinkel denominó como implicaciones entre constructos, entendiendo implicación como la serie de anticipaciones que hace una persona cuando se imagina este cambio. Aquí os pongo el ejemplo, ¿no? De ahí tenéis el dibujito de una persona que a lo mejor es perezosa y quiere trasladarse a ese concepto suyo de ser trabajador. ¿Qué entendía aquí Hinkel con esa interrelación entre conceptos e implicación? Cuando hablamos de implicación es la anticipación que hace la persona, que no siempre es de una forma totalmente consciente o una forma totalmente explícita. No nos referimos a anticipación como el hecho de que la persona se imagine ese escenario, se imagine esa vida futura, sino algo más profundo, sino a nivel de significado. Cuando hablamos de implicación, por ejemplo, esa persona que quería ser más trabajadora puede pensar inmediatamente que el trabajo a que está asociado a estar más ocupado, que es otro de sus significados personales. Y cuando se imagina estando más ocupado, se puede llegar a imaginar también que eso le va a provocar una mayor ansiedad. Esto es lo que entendemos como cadenas de implicación y las relaciones de organización dentro del sistema. Y esto es justo lo que buscamos modelar. Lo que buscamos modelar es cómo anticipar ciertos cambios en tu yo implica necesariamente la anticipación de otros cambios en otros constructos del sistema. ¿Por qué queremos modelar esto? Porque siguiendo un poquito la tradición de Hinker y el estudio de la psicología de constructos personales, se basa en la idea de que estas anticipaciones son lo que determinan nuestro comportamiento hacia ellos. Si una persona, por mucho que quiera ser trabajadora y esté en consonancia con su ideal, si anticipa que va a provocar un cambio fuerte, provocándole ansiedad, estando más ocupado, va a ser una dificultad
En cambio, si anticipa consecuencias, un impacto positivo en el resto del sistema, va a ser una fortaleza para el cambio. Claro, ahora aquí la cuestión o el problema de base, ¿no? Si queremos esto, formalizarlo de forma matemática, el primer paso que debemos obtener, ¿cuál es? Conseguir una entrevista que nos dé estos datos. Alguna forma de ahondar en estas anticipaciones, ¿no? Conocer qué es lo que piensa la persona cuando se le pregunta sobre el cambio. Y aquí, siguiendo la tradición de Kelly es, pues preguntémosle a la persona, ¿no? Es decir, si queremos saber lo que la persona anticipa, podemos preguntarle a la misma persona qué es lo que anticipa cuando cambia. Y en esto consiste la entrevista que hemos desarrollado dentro del equipo, ¿no? Que es la Weighted Implication Grid. Es una evolución también de la tradición de Hinkel, ¿de acuerdo? De la regía de implicaciones de Hinkel, en la que me gustaría destacar dos aspectos esenciales de esta entrevista. Primero, tiene una visión totalmente ideográfica, centrada en el individuo. En esta entrevista, ¿funciona el láser? En esta entrevista, como podemos ver, no tenemos constructos teóricos, sino lo que tenemos son los propios significados de la persona. Es decir, son los significados que construye la persona a la hora de construir su visión del cambio. Y otro aspecto esencial es que la forma que vamos a tener de conseguir estas anticipaciones es explorando las mismas situaciones hipotéticas de cambio. Básicamente la entrevista, ahora ahondaré un poquito más en el protocolo, pero va a consistir en hacer imaginar a la persona situaciones de cambio hipotético y en base a sus respuestas lo que iremos construyendo es una matriz, viendo cómo cambia cada una de estas situaciones y a partir de ahí podremos sacar la información suficiente de lo que anticipa la persona. Esta entrevista tiene su protocolo, está dividido en tres fases, ¿de acuerdo? La primera fase de ellas es la generación de constructos, que es una de las partes más importantes, ¿no? Si queremos ese componente ideográfico, la primera parte es conocer qué constructos forman parte dentro de su sistema. Aquí la psicología de constructos personales ha hecho muchas formas de abordar esta problemática. Quizás, en mi opinión y desde mi perspectiva, es la parte que más reto supone, porque es lo malo de la subjetividad, ¿no? Lo malo de la subjetividad es que es variante, continua, difusa. Entonces, generar un protocolo estandarizado de sacar constructos y demostrar esa subjetividad es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? Pero es de gran riqueza, porque al fin y al cabo, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Siempre es mucho más rico conocer el propio mundo de la persona que obligar a la persona a adaptarse a nuestros constructos teóricos como psicólogos. Encima, yo creo que una gran problemática que tenemos los psicólogos es que nuestros constructos están en boca de todos. Es decir, todo el mundo parece que conoce lo que es la ansiedad, lo que es la tristeza, lo que es la alegría, está en boca de todo el mundo. En cambio, los psicólogos tenemos definiciones muy particulares de ella. Entonces, siempre hay una negociación de subjetividad entre nosotros. Entonces, aunque pensemos que tirando por constructos teóricos muchas veces logramos esa objetividad, no olvidemos que siempre hay ese rango de subjetividad entre nosotros. Entonces, me parece que es algo esencial modelar eso y asumir que la realidad que estamos modelando es intrínsecamente subjetiva. Una vez tenemos esos constructos, una vez que somos capaces de sacar esa lista y ponerla en nuestra matriz, el siguiente paso es entender a la persona. Pasamos por una fase de evaluación del yo. Yo tengo que conocer cómo esa persona se visualiza dentro de esos constructos, qué valor asocia a su yo actual y sobre todo, como estamos estudiando el cambio psicológico, qué valor se asocia a su yo ideal. Teniendo esa información ya tenemos muchísima información de cómo la persona se conceptualiza, pero todavía nos faltaría la siguiente parte. ¿Cómo se relacionan todos esos conceptos? Toda esa visión del yo con su ideal, cómo se relaciona entre sí. Y eso lo vamos a lograr con la tercera fase, explorando diferentes situaciones hipotéticas. Vamos a poner a nuestra persona evaluada, a nuestro paciente, a nuestro participante, en diferentes situaciones y que nos diga en qué va a cambiar. Van a ser preguntas del estilo, imagínate que mañana te levantas y eres una persona totalmente trabajadora. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues ahí es donde la persona nos va a empezar a decir, "Puf, pues si mañana me levanto y soy trabajador, buah, voy a tener todo el día ocupado". Ahí ya sabemos la anticipación en su cabeza de cómo va a estar esa persona ocupado, ¿no? Claro, la clave aquí es cómo se registra de forma sistemática y lo más objetiva posible y la forma más
que nos quede lo mejor para luego aplicar la formalización matemática, ¿no? ¿Con qué objetivo es todo esto? Al fin y al cabo es con el objetivo de construir esa matriz que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y luego, tras sucesiones de formalizaciones matemáticas, conseguir lo que es el grafo asociado a ello, ¿no? Básicamente esta matriz lo que nos está dando es una visión de los diferentes yoes de la persona. Eso lo trasladamos a una matriz de puntuaciones. Esa matriz de puntuaciones en realidad lo que nos está diciendo es cómo se relaciona cada uno de esos yoes con su yo actual y con su yo ideal. En base a una serie que no quiero entrar aquí ahora mismo de cómo se relaciona eso, podemos sacar los pesos asociados. Esto es importante, claro. No tenemos que asociar estos pesos como números, objetivos y escalares matemáticos, como el concepto de escalar matemático a nivel algebraico, ¿no? Sino que es una ponderación subjetiva. No olvidemos que estamos trabajando sobre escalas subjetivas y al fin y al cabo esto no deja también de ser una escala subjetiva. Y a través de esta matriz, de estos pesos, y a través de la información de cómo se visualiza él y cómo visualiza su ideal, podemos construir lo que conocemos como un grafo. Que ahora nos meteremos en qué narices es esto de un grafo, ¿no? Que es aquí en esta parte. ¿Qué entendemos por un grafo? ¿Y por qué es interesante en este contexto, no? La teoría de grafos, ¿vale? Es una rama de las matemáticas que, dicho de forma simple, ¿no? Lo que busca es entender conexiones entre nodos, sea lo que sea un nodo, ¿de acuerdo? Es decir, es un conjunto de elementos y esos elementos tienen relaciones entre ellos. Entonces, la teoría de grafos es la rama de las matemáticas que busca modelar justo esos eventos. Claro, muchos fenómenos de la vida real, ¿no? Se conceptualizan dentro de este paradigma. Por ejemplo, como ha dicho antes Luis Ángel, la química. Es decir, los átomos pueden ser elementos que tienen relación entre ellos a través de las conexiones entre ellos, ¿no? Y generan las moléculas. Una red de metro. Las diferentes paradas de un metro pueden ser los nodos de un sistema y las conexiones por las vías pueden ser las aristas de ese sistema, las conexiones dentro del grafo, ¿no? En nuestro caso particular, si nos damos cuenta en cómo hemos entendido el cambio psicológico, tenemos una serie de elementos, que son los constructos psicológicos, son esos significados personales de la persona, ¿no? Y hemos dicho que esos significados están organizados a través de las redes de implicaciones. Esas implicaciones entre los constructos es lo que van a ser nuestras aristas del grafo, nuestras conexiones, nuestras flechitas que conectan el grafo. Entonces, nosotros vemos en esta teoría de grafos, vemos una herramienta fundamental para entender esto y formalizarlo de la forma más más científica posible, ¿no? Formalizarlo de la forma más específica y lo más sofisticado posible, ¿no? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues justo como hemos dicho, ¿no? Cogemos esta matriz de pesos, la información del yo actual, la información del yo ideal, y con esta información somos capaces de construir los grafos, que son estos grafos de que ves aquí abajo a la derecha, ¿no? Que podemos ver los diferentes significados y cómo se interconectan unos con otros. Esto nos aporta una información clave. Es decir, esto de un vistazo nos permite ver y entender cómo es cada uno de estos significados, cuáles son los discrepantes, cuáles son los congruentes, qué implica cada uno de estos significados. Nos permite detectar fortalezas. Cuando un significado tiene un impacto muy positivo en el sistema, nos lo permite ver. Cuando un significado tiene un impacto muy negativo, también lo podemos ver como una dificultad, un obstáculo. Y nos permite construir estos grafos. Luis Ángel ya ha hecho una pequeña introducción de lo que son, pero bueno, aquí para recordar, ¿no? Cuando visualizamos un grafo de estos, lo que vemos es una serie de palabras dentro de los nodos que lo que muestra es el significado asociado al yo de la persona. Por ejemplo, aquí vemos una persona que se ve como saludable, perezosa, ansiosa, entre un punto medio de relajado y ocupada, y deportista y no deportista también entre un punto medio, ¿no? Los colores nos permiten ver en torno al ideal. Es decir, si está verde es que es saludable y le gusta ser saludable. Si está rojo, se ve como perezosa y no le gusta ser perezosa, ¿no? Y amarillo significaría un ideal indefinido, no tiene claro el ideal, y el gris, pues esa indefinición del yo, que no sabe dónde posicionarse respecto a su yo actual, ¿no? El tamaño del vértice, el tamaño del nodo, nos permite ver el grado de activación de ese nodo. Cuanto más grande es que la persona se define más en ese nodo y en ese constructo. Y luego las aristas nos van a mostrar esas implicaciones. Como aquí podemos ver, por ejemplo, vemos que ser perezoso le lleva inmediatamente una arista roja, una relación inversa, a estar más relajado, al polo izquierdo,
¿vale? A estar menos ocupada. Y podemos ver cómo saludable y deportista se retroalimentan de forma positiva. Cuanto más saludable soy, más me veo como deportista. Y cuanto más deportista me veo, más saludable me siento. ¿De acuerdo? Aquí importante, no recordemos lo que estamos modelando. Aquí estamos modelando la anticipación, no estamos modelando la conducta. Nuestro interés no es ver qué va a ocurrir en el futuro. Obviamente esto no hace esto. No es una bola de cristal. Lo que estamos modelando aquí es lo que cree la persona. Pero daros cuenta que nuestro objetivo desde el principio no ha sido modelar la conducta objetiva, ha sido modelar la subjetividad. Cuando aquí vemos que ser saludable lleva a ser más deportista, no quiere decir que en el futuro, si fomentamos como psicólogos que la persona sea más saludable, sea más deportista. Son las creencias que tiene la persona. Esta persona tiene asociado que saludable y deportista son dos significados que van siempre a la par. Si eres una cosa, eres la otra. Y si eres una cosa, pues no eres la otra, ¿no? Igual que vemos con perezoso y ocupado. Es decir, no es que significa que si la persona de repente se vuelve perezosa va a dejar de estar ocupada, sino que lo tiene asociado. Tiene asociado que la pereza le quita trabajo. Entonces, parece en un primer momento que a lo mejor sería mucho más interesante tener la realidad objetiva, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos que esta subjetividad, este pensamiento dentro de la persona es su yo, es su guión, el guión que tiene interiorizado esa subjetividad para comportarse frente al mundo. A lo mejor no nos dice lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí que nos dice cómo se va a enfrentar a él. Una persona que ve que ser trabajador le lleva inmediatamente a estar ocupado y a provocar la ansiedad, va a interactuar con su ambiente de una forma muy distinta que si no estuviese esa anticipación, ¿no? Vale, ahora que ya sabemos lo que es el grafo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el interés de todo esto? ¿Por qué formalizamos todo esto en un grafo? Es muy interesante de por sí ver esto aquí, pero lo bueno de formalizarlo de forma matemática es que esto está inventado. Rollo, la teoría de grafos no es algo nuevo. Es decir, tiene mucho background, tiene mucho trasfondo de análisis y de estudios y de muchas formas de abordar esta problemática. Entonces, formalizar esto de esta forma nos permite acudir a herramientas que de otra forma no podríamos, que es lo que nos permite analizar los grafos de forma más profunda. ¿En qué nos estamos centrando dentro del equipo? Principalmente en tres tipos de análisis. ¿De acuerdo? Uno sobre el bienestar psicológico. ¿Hasta qué punto el grafo nos puede decir si la persona está contenta con sus significados o tiene un descontento respecto a sus significados? También la centralidad, superestudiada en teoría de grafos. Encontrar aquellos significados que más importan dentro del sistema, cuáles son los que menos importan, cuáles son los mediadores, cuáles son los outputs, es decir, esa serie de jerarquías entre ellos, ¿no? Y luego, por último, también estudiar las implicaciones, en el sentido estricto de qué impacto tiene cada uno de los significados dentro del sistema. Porque eso en gran medida es lo que va a determinar las motivaciones y los obstáculos. Si una persona anticipa un impacto negativo de sus cambios, va a tener muchas más dificultades que si un impacto positivo, ¿no? Aquí tampoco quería meterme mucho porque tiene mucha profundidad cada uno de estos análisis, pero simplemente quería haceros una pequeña panorámica de todo lo que estamos haciendo rápidamente. Por ejemplo, con el bienestar psicológico, lo que estamos haciendo es lo que hemos llamado índice SSI, que deriva de los artículos de Tversky acerca de teoría de conjuntos y de compartir atributos, ¿de acuerdo? Y es la idea de que, claro, cada nodo de nuestro sistema tiene una serie de atributos asociados a su yo actual y su yo ideal. Y lo que estamos estudiando es cómo el hecho de compartir atributos está relacionado con el bienestar psicológico, comparando un grafo del yo actual con un grafo del yo ideal, hasta qué punto son parecidos o no parecidos. Tradicionalmente estas medidas se han hecho a través de medidas coseno, que son medidas de correlación, hasta qué punto esos dos correlacionan. Aquí estamos tomando un enfoque más asimétrico, porque lo malo de las correlaciones es que no es lo mismo que si tú te comparas con el yo actual al yo ideal, que del yo ideal al yo actual. Depende de dónde ponga la atención, si la pones a las discrepancias o las aspiraciones que hemos llamado, puede cambiar. Una correlación no es sensible a eso. En cambio, a base de este modelo, sí que nos permite modelar esa simetría desde el punto de vista. Lo que terminamos sacando es un mapa de calor, ¿vale? Que lo que nos indica es una visión general de ese bienestar en función de las importancias que dedica a las aspiraciones y la importancia que dedica a las discrepancias. Si veis este gráfico de aquí, lo que nos muestra es el espacio verde, sería aquí el espacio donde la persona se sienta a gusto, y el espacio rojo donde la persona no se sienta a gusto. Por ejemplo, este mapa ya nos indica que si vemos mayoritariamente rojo, significa que la persona se sienta a gusto en muy pocos espacios. Solamente se sienta a gusto cuando no presta atención a sus aspiraciones ni presta atención a sus discrepancias. Obviamente, si no presta atención ni a lo que desea ni a lo malo que es, pues se va a sentir a gusto, ¿no? En cambio, en cuanto presta atención a las aspiraciones, vemos que, claro, el ideal cae.
Y según presta atención a las discrepancias, también vemos que esta similitud respecto al ideal también cae. ¿Cuál es el interés de este mapa de calor? Que ya no es una medida como puede ser un test de tipo Likert de satisfacción vital. Nos está diciendo mucho más. Nos está diciendo que en función de la atención que le dedica a cada uno de los aspectos o la importancia subjetiva que le dedica a cada uno de los aspectos, cómo cambia, ¿no? Por ejemplo, si tiene unas aspiraciones muy elevadas, vamos a ver que en cuanto presta atención a sus aspiraciones, el ideal va a caer. En cambio, si tiene unas discrepancias también muy extremas, vemos que va a ocurrir lo mismo, ¿no? Nos aporta una visión mucho más difusa y mucho más dinámica. ¿Qué más tenemos? Estudios de centralidad. Podemos estudiar cómo los significados van teniendo mayor o menor impacto. Lo que estamos haciendo es, en base a dos ejes, estudiar la centralidad en base a su presencia y a su balance implicativo. Estamos estudiando la centralidad, la presencia se refiere al hecho de cuánto de presente están los significados en su discurso durante la entrevista, cuántas veces los ha mencionado, que básicamente se traduce en cuántas implicaciones de entrada y salida tiene un constructo, por cuánto se ve afectado y por cuántos y a cuántos afecta. De esta forma vemos su presencia dentro del sistema. Pero eso se nos quedaría pobre porque también a interés psicológico distinguimos mucho de causa y consecuencia. Aquellos nodos del sistema que cambian el sistema y aquellos que son cambiados por el sistema. De esa forma definimos el balance implicativo. Siendo de alto balance o supraordinados, aquellos constructos que son motores del sistema, que en este gráfico de aquí los veríamos en la parte superior. ¿De acuerdo? Tenemos en el eje de las X la presencia, cuanto más a la derecha, más presentes, cuanto más arriba, más impacto ejercen. Cuanto más abajo, significa que son más consecuencias, que más son eso, ¿no? Son consecuencias del sistema, síntomas del sistema. ¿Qué más cosas estamos haciendo? Lo que hemos dicho antes, analizar el impacto. Analizar cuando un constructo se mueve hacia el ideal, qué es lo que ocurre en el resto del sistema. Eso es lo que denominamos impacto, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en esta gráfica podemos ver aquellos significados que cuando se cambian hacia el ideal tienen un impacto positivo o negativo dentro del sistema. También estamos estudiando el feedback, que el feedback es cómo el sistema retroalimenta el cambio, porque estamos viendo que hay ciertos significados que lo que hacen es autorregularse y otros significados que se fomentan. Pues como lo que hemos visto antes, por ejemplo, deportista y saludable se fomentan entre ellos, tienen un feedback positivo, a más de uno, más del otro, y se retroalimentan de forma continuada. En cambio, lo que hemos visto antes de ansiedad, ocupado y todo eso, yo al trabajar más me da más ansiedad y por lo tanto trabajo menos, un feedback negativo. Pues estudiar esas dinámicas nos permite estudiar posibles obstáculos o posibles fortalezas. Y ya por último, otro análisis que estamos explorando es intentar entender las diferentes situaciones hipotéticas que planteamos durante la entrevista, esos diferentes yo hipotéticos que hemos planteado y cuántos alejan o se acercan tanto al ideal como al yo actual. En esta gráfica, por ejemplo, aquí vemos todas las situaciones que hemos planteado a la persona durante la entrevista y vemos cómo se parecen al yo actual y cómo se parecen al ideal. Esto es de interés porque cuanto más se aleje del yo actual, significa que se imagina un cambio más drástico. Es decir, si le planteamos una situación que es radicalmente opuesta a lo que él se ve, vemos que aquí va a salir como muy distinta al yo. Y luego también es muy interesante ver la similitud respecto al ideal, porque si un cambio lo tiene asociado a una mejora de su ideal, que es lo que vemos aquí, si os fijáis, aquí hay una línea horizontal que marcaría como el umbral de mejora respecto a la situación actual o empeora respecto a la situación actual. Entonces, todos esos yo hipotéticos que vemos aquí arriba son los que para él mejoran su visión de su yo ideal. Verse como calmado le mejora, verse como trabajador le mejora y verse como deportista le mejora. En cambio, verse como una persona ocupada o no saludable, vemos que le empeora su yo ideal. Entonces, de esta forma, podemos visualizar de un vistazo las implicaciones que genera en la persona esas anticipaciones que hace sobre el cambio. Y esto era un poquito todo lo que quería contaros, ¿de acuerdo? Aquí os dejo una serie de artículos que estamos publicando, ¿de acuerdo? Algunos que están en proceso de publicarse, son unos preprints, y otros sí que ya están publicados. Aquí os dejo el protocolo de la entrevista para aquellos que estéis interesados. Os dejo la validación de la entrevista a través de una matriz multirasgo multimétodo, sus índices psicométricos. Y luego os dejo dos artículos, uno sobre el de centralidad, el espacio de centralidad, cómo se formaliza matemáticamente para aquellos que estéis más interesados en todos los aspectos técnicos, y también sobre el índice SSI de similitud. Muchas gracias por la atención y ya dejo paso a mi compañera.